Licenciado Julio Reyes, comunicador social, fundador de Noticia al Día hace 15 años. Bienvenido, Julio. Vamos a entrar de una vez en materia. Gracias, Ramón, por la invitación y gracias por esta oportunidad que me das de hacer una recopilación de estos 15 años de trayectoria de Noticia al Día, que se cumplió ayer su aniversario. ¿Cuántos trabajadores condecorados? Bueno, hubo 8 trabajadores condecorados, 2 por 15 años, 3 por 10 años y 3 por 5 años. Ok, pensar hace 15 años en tener un periódico, un periodista como tú, bueno, voy a decir lo que decían tus compañeros, tirapiedra de la Facultad de Comunicación Social de Luz. ¿Creyó en algún momento que iba a tener un periódico? Bueno, recuerda que yo vengo de transitar todos los medios impresos de la región. Yo trabajé en Crítica durante unos meses, trabajé en La Columna también durante unos meses y finalmente... Yo fui imagen de La Columna. Finalmente terminé en Panorama, donde tuve una trayectoria mucho más larga. ¿Aprendiste? Bueno, esa fue una escuela, de verdad. ¿De quién se aprendía más en Panorama? Bueno, es que ahí se aprendía de todo. Era una escuela como todas las escuelas, con muchos profesores y con muchas materias. Pero allá había un profesor. Claro, o sea, ser compañero de Berto Camacho en Suceso. La redacción de Berto Camacho, claro. O sea, contaba una historia, una noticia en historia. En historia, claro. Era un cronista de la ciudad. Y yo tuve la suerte de tenerlo a mi lado, escribiendo todos los días. Él era un maestro en la crónica de Sucesos. Tuvo una forma de redactar muy particular. Sí, muy particular. Sí, él hacía que uno se metiera en el suceso, o sea, que lo viviera. Sí. Yo recuerdo leer algo así como que salió el cuchillo y la hoja brillaba en la oscuridad y solo la luna lo alumbraba, algo así. Tenía mucho, sí, tenía mucha influencia de Corintellado, no lo negaba, pues además decía que él era un lector de Corintellado. Pero además de eso teníamos periodistas en cultura como Alexis Blanco, teníamos en La Fuente Militar como Argenis Bravo, el mismo... Argenis Bravo, que la gente no sabe que era de Falcón, de un lugar que se llama la Cruz de Taratara. Sí. Que yo solamente supe que alguien sabía que eso, que era mi padre, pero nadie más conocía la Cruz de Taratara. Y después tuve un socio que era de la Cruz de Taratara también. Ella ha tenido varias personalidades que han trascendido en áreas importantes, sí, como Douglas Bravo, el mismo Argenis en el periodismo. Y bueno, Guillermo Rivero en el desarrollo del software. En el desarrollo de toda la parte de tecnología, que es un fenómeno también. Hablando de tecnología, montar un periódico digital hace 15 años no es lo mismo que montarlo ahora. No son los mismos costos. Un servidor para montar noticias no cuesta lo mismo que cuesta ahora. Montar una plantilla cuando WordPress iba comenzando no era que todo el mundo lo sabía manejar. ¿Qué experiencias tienes tú de esa parte? Bueno, era mucho más complejo y mucho más difícil que hoy en día, lo cual lo hacía también más costoso. O sea, no es verdad que antes era más barato, antes era más caro. Antes era mucho más costoso. Porque el conocimiento en el área de tecnología es lo que más cuesta, y eso había que pagarlo. Y por otro lado, se estaba en la búsqueda de cuáles eran los mejores servidores, cuáles eran las mejores opciones, y era un poco ensayo y error, pues. ¿Y los ataques? En aquella época había muchos ataques. ¿Cómo manejaron la parte de los ataques a los medios de comunicación digitales? Los hackers. Sí, los hackers siempre han existido desde el inicio del mundo digital, ¿no? En aquel momento se hacían por otras razones, ni siquiera eran tanto las razones políticas. Habían otras razones por las cuales actuaban, incluso por ninguna razón. Sí, poner una bandera de que los tumbé. Sí. Y los tumbé, pues. Y bueno, y nos ocurrió en varias oportunidades. Veíamos todos los ataques
venían desde el exterior. Pero bueno, la misma estructura de tecnología fueron desarrollando lo que llamamos los cortafuegos para evitar ¿Y al lo hiciste máximo. con toda la gente aquí en Maracaibo o había gente foránea? No, ese es un detalle importante. Ya iniciada la diáspora en el país, conseguí dos grandes desarrolladores tecnológicos. Uno estaba con la empresa RIN, el otro estaba trabajando por su cuenta, pero ambos estaban en Canadá. Y en Canadá, estos dos maracuchos que conocían bien la idiosincrasia zuliana, que tenían una alta formación en la parte de tecnología. Vamos a nombrarlos. Bueno, Esos apellidos rusos que tienen. Sí, Michel Arrieta y Andrés Valera, ambos a uno en la tarea de iniciar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Hago un paréntesis. Michel Arrieta hoy por hoy está trabajando en Microsoft cerca de la dirección global de Microsoft. Sí. Michel es, creo que, o la segunda edición o la tercera edición dentro de Microsoft. Para que tengan más o menos idea de lo... Arrieta, ese es alemán, el apellido. Sí. Bueno, ambos tecnológicamente estaban en el tope del conocimiento. O sea, yo dudo que existiese en ese momento personas disponibles para nosotros que tuviesen mayor destreza que ambos en el desarrollo de un medio digital, además con las características que nosotros habíamos concebido, que es un periódico local, digital. Perdón con lo de periódico local. ¿Cuál es la diferencia entre los periódicos impresos donde tú trabajaste, que hubo uno que 100 y algo de años, y tener un periódico digital? ¿Qué hace por la ciudad? ¿O qué importancia tiene para una ciudad tener un periódico digital reconocido o un periódico impreso? ¿Cuál es la diferencia? Claro, siempre hemos dicho que un periódico tiene que ser el vocero de una sociedad, ¿no? Ok. Y para eso tú tienes que suscribirte a un espacio, puede ser un municipio, un estado o un país. Uh-huh. Tú tomas la decisión. Nosotros tomamos la decisión que queríamos ser los voceros del Zulia. En ese momento, los periódicos impresos no habían entendido la necesidad de trasladar su producto a el medio digital. Y hacer vocería a nivel nacional. Y hacer, porque una cosa era en ese momento tener un periódico impreso, que tenías que salir a comprarlo, que tenías que... todo eso estaba cambiando. ¿Se democratizó la información con los periódicos digitales? Claro, se democratizó enormemente y sobre todo se trascendió a fronteras inimaginables, pues. Pero además de eso, el tema de escoger que somos los voceros y contamos las historias de una localidad es lo que realmente hace exitosa a Noticia al Día. Ok, vamos a regresar cuando vamos a oír música y regresamos y vamos a hablar de las personas que trabajan hoy por hoy en Noticia al Día y cómo perdiste el cabello ese negro que tenías hace 15 años. Suena extraño decirte licenciado. Yo siempre le digo Julio Reyes, o sea, pero hay que darte el estatus de comunicador social. Usted ha trabajado también en otras cosas que no es solamente como comunicador social. Pero continuemos con el 15º aniversario de Noticia al Día. Las personas, el origen, cómo nació la idea, qué era lo que se perseguía, quiénes están contigo todavía desde hace 15 años. Claro. Bueno, primero la idea de un periódico siempre ha estado en mi mente. Okay. O sea, un periodista que nace y le toma pasión a su profesión siempre quiere tener un periódico. Solo que ya a mediados de 2005, 2006 ya se veía como más o menos claro que el periodismo iba hacia las plataformas digitales. Entonces empecé a pensar en esa posibilidad. Solo que yo tenía una formación profesional de periodista impreso, que era la mención en la que yo me había graduado. Y el área tecnológica no era mi fuerte. Y ahí es donde voy a contar algo en donde tú eres protagonista. Nos sentamos un día
en la oficina de Sain Ujú. y yo te hablé de la posibilidad de un periódico digital. Y tú me dijiste que también habías explorado esa posibilidad y que además tenías las personas y las herramientas con las Lo cuales... que faltaba era el periodista. Y lo que faltaba era yo. Exactamente. Juntamos las dos ideas y convocamos a los dos webmasters de los cuales hablé anteriormente, a Michel y Andrés, y pusimos en la mesa la idea de crear este periódico digital, y en poco tiempo ya teníamos ese papel de trabajo bien claro. Yo diría que en 2 o 3 meses nos tardamos para instalar el periódico, que realmente el gran mérito fue haber hecho el periódico en la estructura correcta y original de un periódico. Tiene que ver mucho Michel Arrieta y Varela, porque ellos consiguieron las herramientas idóneas. Sí, tecnológicamente era correcto, pero voy al hecho del periodismo, porque la gente se confunde muchas veces y cree que el periodismo digital es distinto al periodismo impreso. No, y creen que solamente es tecnología. Sí, porque si hubiese sido solamente tecnología, no hubiese incluido a los periodistas. Porque cuando... Yo quiero ahí agarrar un poquito de... Nosotros venimos hablando desde hace mucho tiempo de la nueva economía, de la economía naranja y de la economía colaborativa. Noticia al Día es una demostración de economía colaborativa. Ahora sí continúa porque no podía dejar pasar eso. Claro. Entonces, ya teniendo el producto, que lo que hicimos fue adaptar todo el conocimiento de un periódico tradicional en las estructuras o en las plataformas digitales. Es decir, nosotros tenemos un jefe de información, tenemos un jefe de redacción, tenemos las principales fuentes asignadas a periodistas como Suceso, como Política, Deporte, etc. Es la misma estructura de un periódico tradicional, pero adaptada. Porque ahí es donde cree la gente que solo es tecnología, que entonces yo lo que voy a es agarrarme, tener las noticias de algunos medios que me las dan y hago, no sé, como las fotografías de cumpleaños. No, hay que tener redacción, hay que tener estrategia. Eso es la diferencia entre un periódico digital y un simple portal de noticias que lo que hace es copiar y pegar. Nosotros generamos contenido. Ya, ahí quiero, porque una de las críticas que tiene Noticia al Día es que hay muchos errores ortográficos y a veces hay a veces no. También hay errores de redacción. ¿A qué se debe eso? Bueno, las razones son varias, ¿no? Ajá. Y bueno, tengo que reconocerlo que la deficiencia en la redacción viene desde la misma universidad. Ese es el origen. Eso es un castigo para Luz. No solamente Luz. Recuerda que esta ciudad tiene 3 escuelas de comunicación. Pero esa deficiencia que viene desde los orígenes, que es la escuela y la formación, también se somete a otras pruebas y a otras exigencias que tienes que redactar con rapidez, tienes que redactar con unos parámetros de inmediatez muy rigurosos. Inmediatez que no quiere decir que vamos a tergiversar la realidad. Claro, no, al contrario, tiene que cumplir con los rigores del periodismo, es decir, verificación, tener por lo menos 2 o 3 fuentes que te confirmen la información, si no la tienes directamente, y tiene todo un proceso que siempre lleva su tiempo y que eso te obliga a utilizar un tiempo para tratar de llevar el mejor producto posible. Y que en la redacción pueden participar 1, 2 o 3 o 4 periodistas. 4 periodistas. No solamente eso, sino que también al principio de el periodismo digital, la inmediatez era muy importante. Sí. Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque los buscadores indexaban de primero
al que primero lo montara. Perdón, Eso cambió. ¿usted salió otra vez a la calle a ser reportero cuando arrancó Noticia al Día? Porque yo creo que usted salió, yo creo que una vez hasta lo acompañé. Sí, claro, varias oportunidades. Yo recuerdo un cisterna que se estrelló hace como 15 años, por allí por donde está el hotel, este hotel que está cerca del Inter. El paseo no, el que está en la subida. Oceanía. Allí, creo, o en la cuadra antes o en la cuadra después, yo lo vi a usted tomando fotografías para publicar. Eso me pasa, no solamente me pasaba al principio, aún me sigue pasando. ¿Por qué? Porque yo salgo, claro, eso no se pierde nunca. Yo soy el director del periódico y yo voy por la calle y estoy viendo un episodio, un accidente, un evento que merece, y yo me paro y tengo que registrarlo, pues, y lo redacto directamente, lo paso para que... De Panorama, ¿quiénes se vinieron? Bueno, yo me traje la columna vertebral del equipo, de mis amigos y mis compañeros de trabajo del pasado. El principal fue Josué Carrillo, que Josué Carrillo era en la época de Panorama el periodista que mejor reseñaba esta ciudad, se encargaba de reportear para tomar las historias de la ciudad. No, pero es que él tiene un ojo increíble para hacer una noticia de algunas veces que uno cree que uno no es noticia. De algo sencillo y algo sencillo y la convierte en una noticia. Y lo hace muy bien. Y yo siempre... Y se adaptó rápido. Muy rápido. Solamente le enseñamos las herramientas tecnológica, aprendió muy rápido a conocer el WordPress y de todas las facilidades que WordPress tenía sigue teniendo para procesar noticias, y posteriormente fue adaptando todo el tema que hoy en día llamamos viral, es decir, entender cuáles son las noticias que a través de todas las plataformas corren de la manera más rápida, y él era un experto en viralidad. 2 preguntas nada más. La primera, ¿qué ha sido de bueno para la política? Sin meternos a partidismo y eso. La política, el periódico para los políticos y las políticas dentro de la ciudad. ¿Cómo ha mejorado, cómo ha ayudado, cómo ayuda a que los políticos se den cuenta de cómo está nuestra ciudad y nuestro estado? Y segundo, el futuro de Noticia al Día. Claro, yo siempre he dicho que los periódicos y en general los medios de comunicación tienen que existir para que ocurran cosas. Es decir, para promover y para motivar a que sus entornos y su radio de acción ocurran cosas, y si son buenas sería la meta principal. Entonces, los políticos ya han entendido que estos periódicos digitales como Noticia al Día, y no me voy a abrogar que somos la única opción, pero sí la más importante. Es la más importante, pero son los voceros de la gente y ellos tienen que atender a la gente. Bueno, en Tierra Negra hay alguien que debe estarle a ustedes haciendo algo, porque tuvieron como 5 años que la calle 68 la habían raspado, como dicen allí, y no la asfaltaron sino hasta hace poco. Y siempre estuvo esa gotica allí en Noticia al Día diciendo: esta no la han asfaltado, esto no, y lo asfaltaron 5 años después, pero lo asfaltaron. Sí, bueno, de eso tenemos muchas historias. Hemos provocado que reaccionen los gobiernos nacional, regional y local a partir de una noticia. O sea, a veces tenemos más éxito que en otros, pero... Oye, y también han tenido noticias que tienen trascendencia internacional. Recuerdo los sucesos en el lago. Eso tuvo una repercusión nacional y fue cubierta por Noticia al Día. Claro, de algunos, mal dicho no, tragedias que han surgido en la ciudad y han sido resonadas a nivel nacional e internacional. Yo recuerdo, hubo una muy importante que, bueno, fue lamentable, que fue el asesinato de la joven de apellido Berendique, que era hija del cónsul de Chile. Ajá. Nosotros, a través de nuestra fuente de suceso, la cubrimos, sale en la mañana la noticia, porque eso ocurrió en la madrugada. Ajá. Y el día siguiente nos encontramos que estaba en la ciudad todos los corresponsales de las agencias internacionales, llámese Reuters,
AP, UPI, F, estaban en Maracaibo buscándonos en el periódico para que le diéramos información sobre eso. ¿Y el futuro? ¿Y el futuro de Noticia al Día? Bueno, tenemos muchos desafíos, pero casual, bueno, tomamos como tema principal para celebrar este 15 aniversario la inteligencia artificial, porque pareciera que es un reto importante para el futuro del periódico. Yo quiero, lo que pasa es que ya el programa se nos hizo corto. Inteligencia artificial para periodistas están creyendo que no hay que redactar, que la redacción la va a hacer la inteligencia artificial. Yo personalmente no lo creo, pero ¿qué dices tú como periodista? Claro, la inteligencia artificial redacta noticias, sin lugar a duda, y tú lo pudieses hacer, pero realmente te deja como muchas limitaciones para contar historias y para hacer tu trabajo. La inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones y muy buenas. Una dentro de las que te puedo mencionar es cómo descubrir o cómo investigar a fondo la posibilidad de un fake news. Okay. Eso es uno de los grandes problemas que afronta el periodismo hoy en día. Llegan noticias a la redacción que vienen procesadas de una manera malsana y que tú necesitas rápidamente definir si es una información falsa o es una información cierta. La inteligencia artificial te ayuda mucho a detectar los fake news. Perfecto. Tú con una sola actividad, en cuestión de segundos, él te dice si es correcto o no. El licenciado Julio Reyes nos dijo que iba a tener su tiempo limitado, por eso vamos a concluir, pero primero hágame una evaluación. ¿Cómo se siente un periodista, usted tan versado, que ha entrevistado presidentes, gobernadores, personalidades, siendo entrevistado por alguien que no es comunicador social? Bueno, eso es parte de lo que del desarrollo del periodismo en las últimas décadas, ni siquiera en los últimos años. Y te voy a decir algo. Si algo tiene ahorita como desafío el periodismo, es que ahora no solamente es multiplataforma, ¿no? Uh-huh. O sea, ya la web es una plataforma importantísima. Decimos que siempre es la pista de aterrizaje de todas las noticias, pero al mismo tiempo esa noticia se desarrolla y crece a través de redes sociales, que son muchas las plataformas, el mismo YouTube, que es otra red, pero al mismo tiempo lo que llamamos hoy el periodismo tradicional, radiofónico, también es digital, porque también hay... Sí, estamos saliendo ahorita por YouTube. Hay la posibilidad de que el resto del mundo te pueda escuchar y te pueda a través de la web. Entonces, pero eso además le abre la posibilidad al resto de las profesiones a incursionar sobre el tema del periodismo. Sobre todo aquellos que nos ha apasionado, que venimos de tener varios medios de comunicación. Claro, y te confieso que yo no soy un gremialista acérrimo, Okay. pero el gremialismo siempre ha tratado de atacar el ejercicio ilegal de la profesión, como impedir que aquellos que no se han graduado en la escuela puedan hacer entrevistas. Esto no es, a ver, una entrevista entre especialistas, ¿cómo yo puedo descalificarla? O sea, si yo encuentro a dos economistas discutiendo en una radio, preguntándose, ¿cómo yo los descalifico? Sería imposible. Claro. Entraríamos en una valoración de quién sabe más o cómo yo voy a redactar, si son términos técnicos en muchos casos. Claro. Pero ya entendí mi evaluación, creo que aprobé. No, al contrario, creo que, y eso lo estamos viendo mucho en otras profesiones, que a través de los medios son capaces de afrontar una entrevista con más conocimiento que cualquier otro periodista, y ahí es donde creo que nos toca a nosotros hacer una actualización de esa ley de ejercicio del periodismo. No solamente eso, nosotros tenemos que defender que lo único que genera riqueza en un país, en un planeta, es el conocimiento. Si no, vean cuál es el país más poderoso del planeta, el que tiene más conocimiento. Vamos con música y regresamos para despedirnos con el comercial.
Despedimos al licenciado Julio Reyes, muchísimas gracias y que sean, no 15 más, 100. Gracias, Ramón, gracias. Y saludos a todos y bueno, esperamos cumplir con esos 100 años más. Yo no voy a estar presente.